Quiero dar la bienvenida a los que nos miran por las redes sociales, por el YouTube. Esta mañana tenemos un tema interesante, que es el arrepentimiento, la única llave para la salvación. Así que pónganse cómodos en sus hogares y que esta mañana pues el Señor traiga una palabra fresca para nuestros espíritus y nos ayude a seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar de un tema que está en el tapete por lo que está sucediendo. No soy reaccionario a este tipo de situación, pero me parece oportuno aclarar algunos puntos doctrinales y teológicos de lo que está aconteciendo, porque si bien es cierto, este tipo de condición genera mucha especulación y mucha palabrería, entonces me parece oportuno hablar del tema. Y el tema que traigo a colación esta mañana es al arrepentimiento. El arrepentimiento, la única llave para la salvación. Vamos a leer el capítulo 13 de Lucas y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 5. Y lo vamos a leer bajo la bendición de Dios, el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿qué pensáis? ¿Que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre, te doy gracias esta mañana. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, que me ayudes a transmitir el mensaje correcto de tu palabra, que limpies mis labios, que me permitas expresar correctamente tu palabra, es tu palabra, y que pueda llegar a nuestros corazones en esta mañana de la mejor manera, para que pueda producir el fruto para lo que fue enviado. Pues tu palabra dice que no vuelve a ti vacía ni cae en tierra, sino que cumple el propósito para lo cual ella es enviada. Toma el control de cada uno de los que estamos aquí y aparta de nosotros toda distracción y permítenos en el nombre de Jesús ser edificados con la verdad de tu palabra. Y todos decimos amén. Fíjese, cuando ocurren tragedias como la que evidenciamos el pasado miércoles 24, las personas comienzan a preguntarse: ¿por qué suceden estas cosas? Muchos incluso comentan que eso es por los pecados de la nación. Y comenzamos a escuchar profetas, hombres, mujeres decir: yo lo profeticé, yo lo hablé, yo lo dije. Comienza entonces las personas a hablar y decir: eso es por lo que ocurrió, porque estaba San Juan, en el caso de nosotros los venezolanos, que estaban celebrando la fiesta y Dios mandó juicio. Cuando le ocurre a una persona en particular, muchos se atreven a decir: es porque esas personas eran malas o esas personas estaban en pecado. Somos ligeros para juzgar, porque decimos: ¿por qué le pasó? Porque estaba en pecado. Somos personas ligeras a juzgar de esa manera, que la persona se lo merecía, o tal vez eran malas personas, o a veces, mis queridos, parece que las personas afectadas por las tragedias son más buenas que otras. Dice: oye, la persona tan buena y esa tragedia la tocó, sobre todo cuando tragedias tienen que ver con niños y nos preguntamos por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Esa es una condición natural del ser humano, el cuestionamiento, pero a veces el cuestionamiento no lo hacemos de manera consciente, lógica, sino que nos vamos más a las emociones y a las religiones fuera del contexto de la palabra del Señor y generamos entonces pensamientos y hacemos comentarios fuera de lugar. En el texto
encontramos dos terribles calamidades. Cada una de las dos causaron muertes en personas. En el primero fueron algunos, dicen que fueron algunos galileos, no da la cifra exacta, pero que fueron otros, que fue el asesinato de estos galileos por el gobernante romano Poncio Pilato, ¿verdad? El que posteriormente entrega a Jesús para la crucifixión, el mismo. Y la segunda fue el derrumbe de la torre de Siloé sobre 18 personas en Jerusalén. Jesús los utiliza, estas dos situaciones, para dirigir la atención de sus oyentes hacia un desastre mayor que pudiera ocurrir a todos los que estaban allí si no se arrepintieran. Pasaron dos calamidades fuertes. Jesús busca la manera con esa situación de canalizar para llevar a que las personas que estaban allí entendieran que si no se arrepentían podía ser mucho peor para sus vidas de lo que les pasó a estas personas. ¿Por qué? Porque obviamente si no hay arrepentimiento no hay vida eterna. El punto de este pasaje, el centro teológico, tiene que ver con el arrepentimiento, que es lo que introduce el Señor en este capítulo. Porque no hay nada más importante, mis queridos, que los que estamos aquí sentados en esta mañana hayamos reconocido a Jesucristo por su gracia y que Él nos haya abierto los ojos para arrepentimiento de nuestros pecados. Porque muchos, antes de conocer a Jesucristo, pudiéramos decir, pero es que yo no era malo, yo era bueno, yo era una persona muy dadora, muy humana, pero si no te arrepentías y pereces, sabes cuál es el destino. Entonces, en esta mañana, el Señor introduce al tema central, que es el arrepentimiento. El encabezado número 1 tiene que ver con que la intención de Cristo es que todos procedan al arrepentimiento. La idea fundamental de nuestro Señor Jesucristo es que los que estamos aquí, los que aún no han conocido al Señor, los que de nuestros familiares no han tenido el privilegio de que Cristo abra sus ojos al arrepentimiento, entonces debemos seguir orando y debemos seguir clamando y debemos seguir intercediendo para que Dios nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Notemos entonces que en el versículo número 1, que Jesús comenta el incidente acontecido sobre los galileos, pero no como esperaban los escuchas de allí. En lugar de denunciar a Pilato, Jesús convirtió esta situación en una parábola sobre la propia conducta de ellos, porque da a entender que ellos estaban increpando al Señor, como buscando de parte del Señor que el Señor se molestara y generara una revuelta, una situación en contra del gobernante. Ellos siempre creían que Jesucristo no era el rey de los judíos de la manera en que Jesús lo dijo, sino que era un rey guerrero que venía a librarlo. Entonces, en cualquier ocasión buscaban el momento para que Jesús reaccionara frente a las autoridades que estaban impuestas allí, y en este caso, pues, era Pilato. Sin embargo, noten, mi amado, que el versículo dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Da a entender que eran galileos que iban a cumplir con sus responsabilidades de sacrificio, y obviamente hubo una situación donde esos galileos fueron muertos por soldados romanos, asumo yo, del Imperio Romano. La intención de Jesucristo es que ellos entendieran, Él no venía para condenar, digamos, sino para cumplir un propósito, y que todos procedieran al arrepentimiento. Spurgeon dice acerca del tema que esto era un tema de conversación común. ¿Qué era un tema de conversación común? Lo que había ocurrido, lo que los galileos le estaban comentando a Jesús de lo que había acontecido. Quiere decir que era un evento notorio y que todos los que estaban en ese lugar, es como nosotros ahorita. ¿Cuál es el evento notorio de los que los venezolanos estamos hablando? De lo acontecido el 24 de junio, de este gran terremoto de 7.2 y 7.5 de intensidad, donde nos paramos. ¿Qué estamos escuchando? El dolor que la gente está sufriendo. Entonces es el mismo contexto. Había sucedido una situación fuerte en la ciudad
y los judíos estaban hablando de lo que había acontecido y precisan al Señor Jesucristo. Spurgeon lo dice de la siguiente manera: esto era un tema de conversación común en el pueblo, así que por supuesto se lo contaron a Jesús, esperando de Jesús una reacción en contra de Pilato. Era como para tentar al Señor. Observe con qué sabiduría utilizó el Señor este incidente vergonzoso. Él lo cambió. O sea, Jesús era Dios perfecto, Dios en todo su esplendor. Y dice, y ustedes y yo con demasiada frecuencia oímos noticias de lo que sucede, pero no aprendemos de ella. La mente bondadosa de Cristo convirtió esto en algo provechoso. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos algo como esto? Bueno, nos metemos igual como con la persona que nos está contando. Nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por el sentimiento, nos dejamos llevar por la situación y caemos en el error en muchos casos de repetir lo que equivocadamente la gente está diciendo. Por eso usted está escuchando en las redes sociales a hombres y mujeres atribuirse esto, yo lo profeticé, como que si fuese algo memorable, o que Dios está juzgando a la nación. Entonces comenzamos en un círculo vicioso que en vez de ayudar en el contexto de lo que está aconteciendo, genera más incertidumbre. Porque he escuchado y he visto de muchas personas que no conocen al Señor, que ya están hablando acerca del tema, que están diciendo por qué mezclan lo religioso, por qué mezclan la situación de lo que está pasando con algo religioso. Y en vez de quedar bien parado, está quedando la gente como charlatanes mentirosos y que se están aprovechando de la situación para ganar un poquito de renombre. Entonces, Spurgeon me introdujo una claridad mayor en el texto, porque entiendo entonces que él simple y llanamente usó esa mala información o esa situación que era veraz y era real porque había acontecido y le dio la vuelta en algo favorable para los que estaban allí. Jesús no vino o no había venido para congraciarse con la gente, él vino a cumplir un propósito. Nosotros como hijos de Dios tenemos que transmitir la verdad, nos parezca que a nosotros es o no. La verdad, verdad es. Porque si tú estás o no de acuerdo es asunto tuyo. Pero Dios, si lo dijo, digan conmigo, es verdad. Y se tiene que predicar de esa manera. Entonces Cristo lo convierte en algo provechoso e introduce una realidad y una verdad. Fíjese la manera en cómo el Señor cambia el tema. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿A qué alude Jesús con esta pregunta? Fíjese, los judíos tenían una creencia común, una teología errónea, por supuesto, de que desastres como los que sufrieron los galileos eran un castigo por ser malas personas y por lo tanto quienes morían eran pecadores mayores. Ellos creían que porque habían sufrido una muerte violenta a manos del Imperio Romano, ellos eran más pecadores que todos los galileos. Pero fíjese lo que dice Juan en el capítulo 9, versículo 2. O ponme el 1, hija, por favor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora ponme el 2 para que entremos en contexto. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate algo interesante. Nota entonces que para la cultura de los judíos o los discípulos pensaban igual que todos. Porque cuando ven a este hombre ciego, dijeron, Rabí, ¿quién pecó para que este haya nacido ciego? ¿Sus padres o él? Obviamente, él había nacido con un propósito. Era que cuando Cristo caminara sobre esta tierra, él fuera salvo y Cristo glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Que no había una condición que lo llevó así, no era el pecado que lo llevó así, nació así y punto. Nació así porque había una condición en él, era que el maestro iba a venir y lo iba a sanar.
para que Él fuera glorificado. Los judíos pensaban que a mayor pecado, la condición de lo que ellos estaban viviendo era producto de pecado. Y también mientras yo elaboraba el mensaje, venía a mi mente Job. La Biblia dice que Job no pecó. Job no pecó en algún momento de su vida. Y si lo pudo haber pecado, pues él dice que hacía sacrificio a Dios. Ok, pero entendemos entonces que a Job lo introduce Dios en un proceso totalmente devastador para su vida. Pero no era porque Job había pecado, era porque Dios quería manifestar su gloria. Hay momentos en nuestra vida que no entendemos por qué las cosas pasan, que no las comprendemos del todo, ni las vamos a comprender del todo, pero lo que debemos estar seguros, amados, es que Dios en medio de todo se glorifica. En el caso de nosotros, los que estamos aquí convertidos por la gracia y misericordia del Señor, las cosas difíciles que nos pasaron fueron el instrumento de Dios para estar en este momento donde estamos. Me explico, lo difícil que pasó no fue el pecado, no, porque todos somos pecados y dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No es el pecado, amado. Son situaciones normales del transcurrir de los días del hombre en la tierra, el bien y el mal. Todos nosotros vamos a pasar por allí. Bendito sea el nombre del Señor. La diferencia de esa gente a nosotros es que nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque diga el débil, fuerte soy. Las situaciones las vamos a vivir desde una óptica más fácil, en el sentido que decimos, bueno, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Todo esto que está aconteciendo es porque Dios tiene un plan perfecto. Entonces ellos tenían esa teología errónea. Leemos que los discípulos también tenían esa creencia y aquí vemos respondiendo a Jesús que la ceguera no estaba relacionada con el pecado. Porque algunos dicen, está enfermo porque está en pecado. ¿Tú has escuchado esa doctrina? O una maldición generacional, o una situación en su vida. Ahora yo te pregunto, ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque con lo que Jesús está diciendo en el capítulo 9, versículo 1 al 3, Él está diciendo, eso sucedió en su vida y punto. Lo verdadero o lo importante es que el Padre va a ser glorificado. Todas las situaciones que estás viviendo, que vas a vivir, que vamos a vivir hoy adelante, tienen un propósito, glorificar el nombre del Señor y perfeccionar tu carácter para que tú y yo alcancemos la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Todo lo demás, mi amado, entiende, Dios no es malo, di conmigo, Dios es bueno. Y aunque lo malo parece que Dios está fuera de control, Dios nunca, pero jamás deja de tener control. Y todo Dios tiene el dominio perfecto, el tiempo, el cronos perfecto para todos. Los galileos, escucha esto que me llamó la atención, de la historia, no esperaban morir ese día. Pregunto yo, ¿los que estuvieron en el terremoto esperaban morir ese día? No, nadie espera morir porque nadie quiere morir. Es una condición del hombre. Los galileos de la historia no esperaban morir ese día, lo que nos indica una fuerte sugerencia o injerencia al arrepentimiento, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Y Jesús introduce en el versículo 3 la palabra arrepentimiento. Él está cambiando la atención de un acontecimiento a que diga, mira, como no sabemos cuándo vamos a morir, lo que sí es seguro es que si quieres entrar al reino de los cielos, debes arrepentirte de todos tus pecados. El Señor Jesucristo está introduciendo un tema y lo había introducido en todo lo que Él venía predicando. Juan Bautista decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que indica, amada iglesia, que el arrepentimiento es la herramienta que Cristo deja para que podamos acceder a la eternidad con Él. Si no nos arrepentimos, si no nos compungimos de haber ofendido al Señor, de haber pecado y de haber dado la espalda a Dios, entonces no vamos a poder ver a Cristo. Ellos no sabían que iban a morir ese día cumpliendo con su deber, yendo a los ritos de ellos. Ellos no lo sabían. Tú y yo tampoco lo sabemos.
Pero hoy sí sabes que la única entrada al trono de la gracia por medio de Jesucristo es el arrepentimiento de todos tus pecados. No se trata entonces de premoniciones, no se trata de profecías o de apropiarme de palabras proféticas que dije en nombre de Dios. Se trata que lo que ha de acontecer, acontecerá, porque dentro del crono de Dios, dentro del tiempo de Dios, hay un tiempo para todo, para reír, para casarte, para dejarte de reír, para morir, para vivir. Dentro del crono de Dios hay un tiempo perfecto para todo. Lo que indica, amada iglesia, que los acontecimientos que estamos viviendo son acontecimientos que tenían que pasar porque tenían que pasar. No tiene que ver la nación, porque de ser así, como Giovanna ha pasado un video en estos días, entonces en Colombia debe haber un terremoto, en Haití deben haber terremotos todos los días, en China, porque todas las naciones son pecadoras e idólatras. Me estoy haciendo entender, no tiene que ver por un caso puntual, es que la hechicería, es que la brujería, amado, nosotros que estamos viviendo consecuencias hace 23 años de lo que el hombre está haciendo, no tiene que ver con lo que pasó ahorita. Dios se ha procesado a esta nación y Dios sigue procesando a esta nación porque Dios quiere hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso será hoy, mañana y siempre. Lo que aconteció entonces, como los galileos no sabían que en ese momento iban a morir. La gente que estaba en La Guaira, la gente que estaba en Morón, los que murieron no sabían que habían de morir, pero ellos sí tenían la entrada al trono de la gracia, era que si se arrepintieron de sus pecados, pudieron ver al Señor Jesucristo. La realidad es esa. Doctrinalmente hablando, no puedo decirte otra cosa. Es que Dios está introduciendo un tema porque Él dice claramente en el versículo número 2, mira cómo dice: ¿pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los otros que quedaron vivos? Como dice mi esposa, no, les tocaba morir. Una condición natural de todos los que estamos aquí. Obviamente la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, es vida eterna en Cristo Jesús. Porque todos hemos pecado, todos estamos condenados, muerte eternamente. Por eso Jesucristo aparece en la historia del hombre y se hace pecado por nosotros, introduce algo interesante en nuestra vida, que es la salvación. Pero la salvación, ¿a través de qué nosotros gozamos de ella? A través del arrepentimiento. Los galileos entonces de Listeria tenían que morir. Nos indica una sugerencia fuerte, introduce Jesús en el versículo 2, una injerencia fuerte del arrepentimiento, porque en el versículo 3 lo dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los que estaban allí porque fueron acusados por Pilato, pero todos los que estaban allí, dicen, van a perecer, pero la muerte de la cual estaba hablando no era una muerte física solamente allí, era una muerte eterna, porque todos íbamos a perecer eternamente si no nos convertimos al Señor. Fíjese, Spurgeon parafrasea esta pregunta y me gusta porque me daba mayor luz, y fíjate cómo él lo dice. Así, imaginan que hubo alguna culpa extraordinaria que provocó este juicio sobre ellos. Es como que si él le dice, ¿ustedes creen que hubo alguna culpa extraordinaria que provocó este juicio sobre ellos? ¿Y quienes fueron perdonados pueden ser considerados más inocentes que ellos? No, ellos murieron porque tenían que morir. Y si había una gente que fue perdonada, era más inocente que ellos. No, la única inocencia de la cual nosotros somos verdaderamente beneficiados es por la sangre de Cristo, que nos limpia del pecado imputado y nos da entrada libre al trono de la gracia. Ellos no podían, digamos, por la muerte ser más pecadores que los demás. Todos vamos a perecer. Pero la llave que tenemos para entrar a Cristo, ¿cuál es? El arrepentimiento. Y una de las verdades más poderosas de nosotros es que Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ella me decía algo que es muy real.
Lo importante es cómo tú te sientas hoy, porque si llegase hoy el día en que teníamos que dejar este lugar, debemos estar seguros que Cristo nos espera. Eso es lo que tú debes tener claro en tu mente, porque tú no sabes cuándo has de perecer. No lo sabemos. Estos galileos no sabían que era su último día. Y Dios lo que está introduciendo es que tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que estar preparado con Cristo para que cuando eso acontezca, Él te reciba. No es cuestión del azar, no es cuestión de premoniciones, de profecía. Es la realidad de la vida, amados. Les tocó a ellos en ese momento, como le pudiera haber tocado a tantas personas. Y Jesucristo hace la aclaratoria, que me gusta en el versículo número 3. Os digo, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente como estos. Sí, perecieron, pero van a perecer doblemente. Porque es que a veces nosotros decimos, no, yo soy hijo de Dios. Sí, claro, todos somos hijos de Dios. Pero los hijos de Dios tenemos unas cualidades. ¿Cuáles cualidades? Todos debemos dar fruto de acuerdo a lo que somos. ¿Cómo conozco que soy hijo de Dios? Porque amo a mi hermano. Yo no puedo decir que yo soy hijo de Dios y a mi hermano no lo amo. O sea, debe haber un fruto visible de que eres hijo de Dios. No puedes decir que eres hijo de Dios y vives igual que cualquier mortal. No es que no seamos iguales, es que somos iguales en diseño, pero somos redimidos. Y los redimidos debemos tener un comportamiento distinto a los demás. Por eso el Espíritu Santo va formando su carácter en nosotros, porque aquel que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Necesitamos avanzar, y para avanzar necesitamos arrepentirnos todos los días y pedirle a la gracia del Señor en nosotros que nos purifique cada día más. Entonces no hubo una culpa extraordinaria que provocó este juicio sobre ellos. Simplemente les tocó. No porque eran más pecadores, no es porque eran más malos. ¿Sí me explico? La gente que lo que pasó en Vargas no es porque Vargas era más malo que todos los demás. No eran porque estaban celebrando San Juan. San Juan lo celebran todos los años. Y no todos los años pasa algo como esto. Me estoy dando a entender. Son situaciones naturales. Lo que pasó fue un proceso natural que se dio hace 25 años y geológicamente los geólogos dicen que son fallas que cada cierto año van a explotar porque acumulan fuerza y llega el momento que tienen que drenar esta tierra. Eso es como los volcanes, le explico. ¿Qué es un volcán? Un volcán es un alilladero. Un volcán es como una llave de desfogue. Esas llaves de desfogue de emergencia en las bombonas, en los tanques, que cuando se dispara la presión ellas se abran para bajar la presión de los tanques. Así son los volcanes. Para bajar la presión de la tierra, los volcanes erupcionan. Pero los volcanes no tienen la culpa de que la gente haga casas alrededor de donde están ellos puestos. La tierra va a reclamar su lugar. Entonces, los gobernantes deben estar claros que en sitios como La Guaira está catalogado como un sitio telúrico. Siempre hay movimiento. La tierra que está allí no es una tierra apta para edificios porque tiene mucho lodo por debajo de ella y lo que tiene de tierra, digamos, de roca firme es muy poco. Es culpa del Señor, es castigo del Señor, es negligencia del hombre. Entonces, no digamos cosas que están fuera del contexto. Dios es bueno porque Dios dio la vida. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El Señor no está interesado sino en que todos procedan al arrepentimiento. Por eso tú y yo estamos aquí, porque necesitamos predicarle a esa gente que se murió. No sabíamos que se iban a morir, entonces Dios allá tenía iglesia y la iglesia debió haberles predicado el evangelio para que cuando esto aconteciera ellos estuvieran ¿qué? Arrepentidos y convertidos y pudieran entrar al trono de la gracia, porque nadie sabía que ese día sería su último día. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, tenemos que tener cuidado con esas profecías fuera de contexto que lo que hacen es compungir de una manera equivocada y asustar a la gente. Dios no es malo, hermano. Y lo que Dios iba a hablar, ya lo habló por medio de sus profetas y la ley. Y era acerca de que Jesucristo venía. Mateo 24 habla que vendrían terremotos. Claro,
y son señales, son principios de dolores hasta que Cristo venga. Eso está dicho en Mateo 24. Obviamente estaba dicho también para que se cumpliera lo del año 70, pero obviamente esa palabra se extiende a nosotros. Entonces la iglesia debe leer la Biblia para que en su corazón haya paz. No con esto quiero decir que a mí no es que no me duela, claro que me duele y lloro cada rato viendo lo que estoy viendo, porque son venezolanos, son gente, son niños, son padres, son hermanos que pudieran ser nuestros hermanos, nuestros hijos. Eso es doloroso, pero no es porque Dios es malo. Es parte de la vida, es parte del proceso. Eso es lo que está tratando aquí Jesús de inocular en sus discípulos. Y para eso Él le dice, eso va a venir. Y lo que necesitas es arrepentirte para cuando venga, tengas garantizada la vida eterna. Entonces Jesús mismo responde esta pregunta en el versículo 3, indicando que estos galileos no eran mayores pecadores que otros galileos, no lo eran, Él mismo lo dice. Esto no deja ver que su pecado no tuvo nada que ver con su destino específico, simplemente le llegó la hora de morir. Pues el pecado nos lleva a la muerte física para todos. Entró el pecado en el hombre y desde ese mismo momento entró la muerte. El hombre no fue creado para morir, pero cuando el hombre pecó, entonces la muerte es parte del pecado. Y desde vamos a entrar entonces en los versículos 4 y 5. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Y aquí vamos a entrar en un tema interesante. Y los mató. Fíjate que el Señor Jesucristo dice 18, da exactamente el número de hombres muertos, de personas muertas. No sé si fueron hombres todos. Y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús continúa la conversación en el versículo 4 y 5, mencionando otro acontecimiento actual. Era algo que había acontecido en ese tiempo y que era algo vigente. Este está relacionado con la torre de Siloé. La caída de la torre de Siloé no se menciona, mis queridos hermanos, en otros registros históricos. La Biblia claramente no nos da más detalles del derrumbe de la estructura, pero estuve leyendo a Claudio Josefo y él da algunos luces de lo que pudo haber acontecido, que Pilato estaba trayendo un acueducto, para que más o menos entienda, entonces lo estaba trayendo para la ciudad donde él estaba, y en medio de los trabajos pudo haber una situación y ¡pum! Se cayó la torre. La torre se cae de manera natural. Fue un problema, una situación natural. Nadie tuvo injerencia como en el caso de cuando Pilato mata a los galileos, que sí fue intencional. Esta fue de manera expedita, natural, digámoslo así. La Biblia no da más detalles del derrumbe de la estructura, por lo tanto se sabe poco para qué se usaba ni por qué cayó. Te estoy diciendo lo que más o menos leí de lo que decía el historiador Josefo allí. Obviamente la tragedia era bien conocida para los oyentes de Jesús. Fíjese que Siloé era una zona situada justo fuera de las murallas de Jerusalén, al lado suroeste de la ciudad, y estaba el estanque que fue escenario de uno de los milagros de Jesús en el capítulo 9, que yo te acabo de leer, cuando el Señor le da la vista al cielo. Ese que hablan del estanque de Siloé estaba del lado sur de la muralla de Jerusalén, a la afuera, ahí estaba el estanque, donde ese se lavó la vista y fue sano en aquel momento. Lo interesante del caso, amado, es que era una situación, y me llama la atención porque fue una situación natural que pasó con esa torre, y el Señor también hace mención, y no solamente a lo que ellos le dijeron, sino que Él introduce y esta situación que había acontecido. Y el versículo 5 dice, os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Jesús en estos versículos deja claro que las víctimas de esa tragedia habían sido juzgadas por su gran maldad, porque siempre va a existir la tentación de atribuir las muertes repentinas e inexplicables al juicio de Dios en respuesta al pecado secreto o conocido. En otras palabras, el Señor está diciendo, dejó ver que la gente estaba juzgando a esa gente porque eso le había acontecido, porque probablemente ellos tenían pecados ocultos o pecados conocidos, no sé.
Pero fíjate que el Señor trae a colación porque conocía la intención del corazón de la gente. Porque la gente es fácil, escuche, de emitir opiniones a priori. Nos gusta, eso es porque este está un pecador empedernido, por eso está en pecado, por eso está enfermo, ese es más malo que bobe, seguro. Juzgamos. Y el Señor le dice, esa fue una situación natural que pasó. No tiene que ver con pecado o sin pecado, no tiene que ver con el pecado de la nación. Sí, lo que pasó, pasó. Fue un desastre natural, normal, como puede pasar, como pasó en estos días en Taiwán, que el terremoto era de 8 puntos y pico. Entonces ellos también son bien pecadores. Son situaciones, hermano. Y Jesús está, y traigo a colación este versículo para tratar de que tú y yo ustedes no estén viendo esas profecías que yo lo profetizo que vienen sobre aquello, amado. La última palabra está en las manos del Señor. Por eso no podemos estar escuchando a falsantes. Por ahí un niño en TikTok dijo, vienen 2 terremotos, fuera de contexto. Cuando tú escuchas lo que habla, obviamente son palabrerías repetidas e imaginativas. Ah, ¿se dio la casualidad? Bueno, porque lo que Dios ha de hacer ya está escrito en la palabra. Me explico, no va a añadir más. Puede que te dé una iluminación a través de un don profético para que entiendas algo, comprendas algo, te aperciba. Está bien, porque así sucedió en la iglesia de Antioquía. Cuando se levantó aquel profeta, viene una gran hambre, prepárense. Puede suceder, pero no de esta manera. Lo que aconteció en la torre de Siloé fue una situación fortuita, y Jesús está aclarándolo claramente. Por eso es importante leer los textos bíblicos y entender. Cuando Joana pasó ese mensaje, yo dije, oye, es verdad, voy a ahondar un poco en el asunto. Dios no es malo, ni se jacta, ni va a decir yo los maté. No, no. Dios es amor. Obviamente también es fuego consumidor, pero todo dentro del contexto del Señor. La muerte repentina e inexplicable del juicio de Dios en respuesta al pecado secreto o conocido. Él dice que es un error atribuir automáticamente tales tragedias a la venganza de Dios. Eso es lo que él está diciendo. No le atribuyas a Dios algo vengativo. No es de Dios. Fue una situación fortuita, porque el problema del hombre es su pecado interno. Si no se arrepiente, perecerá, porque todos estaban en pecado. Porque el único que traía la salvación era Él cuando muriera y resucitara al tercer día. Por eso Él introduce el tema del arrepentimiento, porque cuando Cristo muriera, entonces para todos iba a haber la oportunidad. Si se arrepentían de sus pecados y en situaciones como estos sucederían o sucedieran, entonces ¿qué pasaría? Todos los que hubiesen sido perdonados de sus pecados estarían con el Señor por la eternidad. Los que no, simple y llanamente, estarían en su destino elegido. Lo que él quiero decir es que las situaciones son al azar, o sea, no son creadas por venganza de Dios. Eso no es una venganza de Dios, es una condición natural. Si hay una falla tectónica, en cualquier momento esa falla se activa, porque está una situación real, se activa la falla. Muy distinto, mis queridos hermanos, cuando los problemas son producidos por ti o por mí, por nuestras malas decisiones y por nuestro corazón endurecido y por la desobediencia de muchos. Esa es otra cosa. Sin embargo, Dios siempre tiene da la oportunidad a todos por igual, a todos de arrepentirse. Teológicamente, Dios conoce a los suyos y los que son suyos le va a dar la oportunidad de que lo reconozcan como su Salvador, porque son conocidos antes de la fundación del mundo. Ahí está, nosotros entonces decimos, bueno, ¿cuántos salvos están aquí? Levanten su mano. Es porque Dios te escogió. ¿Sí me explico? No porque tú lo buscaste o yo lo busqué, porque ninguno de los que estamos aquí buscamos al Señor por voluntad propia. En este caso, una es provocada por el hombre, que es la matanza de los Galileos. ¿Quién lo mató? Pilato. Fíjese que fueron 2 historias actuales en el momento, pero muy distintas. Una la provocó un hombre, Pilato,
matando a los galileos, como la otra que fue una tragedia causada por la naturaleza. Entonces es un error pensar que las víctimas de algún modo son peores pecadores que los demás, por lo tanto merecen morir. No, son cosas fortuitas. Unos estuvieron en un lugar donde no tuvieron estar y los otros fueron víctimas de la maldad de otros. Así de sencillo. Fíjate que nosotros, mi hermano pasó una foto en el WhatsApp donde un conocido de nosotros que vive detrás de la casa de mi mamá estaba trabajando justamente en los edificios de La Guaira. Que iba a él pensar que ese día iba a suceder lo que sucedió. ¿Cuánta gente hubieron esposas de futbolistas que estaban de vacaciones que pensaron ellos que eso iba a acontecer allí? Entonces, algo fortuito, parte de la naturaleza. Y obviamente, como dije al principio, los galileos les tocaba morir ese día y a esta gente, los que murieron, simple y llanamente les tocaba morir esos días. No tiene que ver con venganza de Dios, no tiene que ver con juicio de Dios. Amado, debemos sacarnos de la mente ese tipo de enseñanza, porque entonces la gente anda asustada y atemorizada y el pueblo de Dios debe tener control. Por eso debe estudiar la Biblia, porque Dios nos manda a predicar el arrepentimiento, porque no sabemos quiénes son los hijos de Dios, a los que Dios escogió. Por eso debemos predicarles antes que estas cosas sucedan y se vayan sin Cristo. Amén. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Ese es el trabajo tuyo y mío. Esa es nuestra labor. Predicar a Jesucristo. No asustar a la gente. Y predicar el amor de Dios. Porque el amor de Dios, para que la gente lo entienda, debe entender que Dios también es fuego consumidor. Porque la ira de Dios está sobre los que no han conocido al Señor. Y tú tienes que predicarle, arrepiéntete porque la ira de Dios está sobre ti. Para que entienda de qué tiene que arrepentirse. Entonces después dice, porque Dios es amor, que envió a su Hijo Jesucristo para quitarte de la ira de Dios. El punto de Jesús en relación, con ambos acontecimientos es que todos necesitan arrepentimiento, tanto los que murieron de manera inducida por Pilato como los que murieron de manera natural o por la situación como un terremoto, un accidente, cosas que escapan de sus manos. Necesitan arrepentimiento. Jesús resalta 2 veces en este pasaje, arrepiéntete o perece, conviértete o arde. Él hace énfasis que el hombre necesita arrepentirse en lugar de atribuir la maldad a los que murieron, examinando tu propia vida o tu propio corazón. El hombre debe examinarse continuamente. Al comentar la caída de esta torre de Siloé, Jesús niega 4 suposiciones que la gente piensa. El sufrimiento es proporcional al pecado. Eso es una mentira. John MacArthur dice que la gente no nos debemos sorprender porque Dios bendice a los buenos y prospera a los buenos. No, debemos sorprendernos de por qué los malos también prosperan. Porque eso es indicativo de la gracia y de la misericordia de Dios. Lo que quiero decir entonces, que el sufrimiento no es proporcional al pecado. Son situaciones. Hay gente que decide vivir una vida de pecado deliberadamente, pues él tiene la paga del pecado de muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros debemos entender que todos nuestros actos van a tener una consecuencia, ¿sí o no? Sí, y que tenemos que pagar aquí las acciones de nuestros actos. Por tal razón, lo que el Señor está dando a mostrar con estas palabras es que el sufrimiento no es proporcional con el pecado, porque hay gente mala que ha muerto de una manera de vejez. Lo segundo, que estaba quitando el Señor con esto, que la tragedia es una señal del juicio de Dios, no necesariamente. Son situaciones que tienen que acontecer. Cuando son situaciones naturales, por ejemplo, los tsunamis. La gente dice, ay, que un tsunami es
consecuencia de un terremoto en el mar. Si Dios tenía intención de que temblara por venganza, va a hacer que tiemble en el mar, donde no hay gente. Ah, bueno, pero entonces como no hay gente, el temblor en el mar genera un tsunami. Pero son cosas, me explico, son cosas naturales. Porque para que se genere un tsunami, tiene que temblar en el mar, no en la tierra. Y en el mar hay vida, animal, peces. Ah, que esa situación natural generó una ola inmensa. Bueno, y que la gente construyó casas a la orilla de la playa. Esa no es culpa de Dios. Sí lo ven. O sea, Dios no hace las cosas en manera de juicio, porque ya Dios juzga. ¿Cómo? Si eres hijo o no eres hijo. Ahí está la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo. Y Él es el que te va a juzgar. Si decidiste por Jesucristo o no. Ese es el juicio. Y todos los que estamos aquí, diga conmigo, porque Dios nos abrió el entendimiento. Y antes de la fundación del mundo, estábamos en Él. Lo tercero, las cosas malas solo le ocurren a las personas malas. No, Job era malo. No, las cosas malas le ocurren a los buenos y a los malos también. Es una condición natural de la vida. Por eso el proverbista que Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él dice que hay tiempo para reír, para morir, para casarse, para darse casamiento, para pelear, hay tiempo para todo, parte de la vida. Y él concluye y dice, todo es vanidad. Lo único que no es vanidad, mi amada iglesia, es que algún día estaremos con Jesucristo por la eternidad. Eso es una realidad. Y de la cual debemos asirnos todos los días para que nuestra fe vaya en aumento y nuestro comportamiento dé evidencia de esa fe que crece. Porque debemos dar, repito, la segunda vez que insisto, debemos dar evidencia de la fe de hijos de Dios que somos. Y la cuarta, tenemos derecho, está quitando y dice que tenemos derecho a jugar. Tú no tienes derecho a jugar en ese sentido, porque tú no sabes. Los geólogos dicen, bueno, hubo una fractura. ¿Cuánto fue kilómetro el primer sismo? De 20 kilómetros. Demasiado superficial. Por eso lo sentimos aquí como lo sentimos. El segundo, ¿de cuántos kilómetros fue de profundidad? De 10 kilómetros. Eso es nada. El movimiento telúrico fue tan fuerte porque fue muy superficial. Y la gente dice, ¿por qué se sintió tanto? Obviamente el terreno de La Guaira es distinto al terreno de aquí. El terreno de Morón, el terreno de Puerto Cabello, de Pucaca es distinto aquí. Están muy cerca, mucha agua alrededor, obviamente hay más lodo que tierra firme. Entonces, no podemos decir es que es porque estaba San Juan. A mí me llamó mucho la atención, amado, porque fíjese, dentro de unos videos en la celebración yo vi que había muchísima gente cantando que tiembla la tierra, que tiembla la tierra. Y la tierra tembló. En ese momento salieron despavoridos. Claro, la gente supersticiosa dice, no, es que ya no está. No, fue una situación casual que se dio. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Que tiembla la tierra, que tiembla la tierra. Y la gente ahí estaban como en trance. Y al ratico comenzaron a temblar. Y miren, porque es una realidad. Tú estás llamando que tiemble, que tiemble. Bueno, vamos a que pruebe la tembladita, pues. Uno de las sensaciones más desesperantes que hay. Porque ¿qué es lo que tú y yo creemos que es seguro? La tierra. A mí no me gusta andar en lancha ni me gusta montarme en aviones. No me gusta. Porque yo no soy pájaro para volar ni pescado para andar en el mar. Yo soy bien terrestre. Pero resulta que la tierra se me movió. ¿Y qué sucedió cuando la tierra se movió? Yo entendí. Soy nada. Porque si yo pienso que lo más seguro es la tierra y se me mueve la tierra como se movió, digo, yo soy nada, Señor. Simplemente soy tu hijo, salva. Yo soy un poco nervioso, mi familia no. Yo salí corriendo y salgan. ¿Cuándo se quieren morir? Ninguno. Pero es una realidad. Entonces, ¿tenemos derecho a jugar? No. Somos fáciles de decir, ese está en esa condición por esto y esto. No seas así. Porque cuando estés en tu lugar, cuando te toque a ti, te van a decir, ese está así por esto y esto. No tiene que ver con el pecado en muchas cosas, sino con decisiones que tomamos. En conclusión, con esto termino. Mis hermanos,
Cuando leemos o escuchamos una tragedia, debemos resistir la tentación de atribuir la culpa a las víctimas. No es culpa de la víctima. Son cosas a veces, como dijo Joana, fortuitas de la vida. Obviamente todo lo permite, pero son cosas que están allí. Como si recibiéramos el juicio de Dios, mas el Señor nos invita a examinarnos por dentro cuando vemos una situación así. Y este capítulo de de Lucas 13 es revelador para esta situación. Fíjate que el Señor dice, a uno lo mataron y a otro le cayó. Puede decir, no, que fue que el diablo le empujó. ¿Sí me explico? O que el diablo estaba con el tridente en la falla moviéndolo. No, fíjate que el diablo es instrumento del Señor. Punto. No pasa nada que Dios no permita. Quiero en esta mañana, en conclusión, los amigos de YouTube, que el Señor siga añadiendo vida y bendición sobre ustedes y entiendan que necesitamos arrepentirnos para que Cristo nos dé la salvación. Bendición.